Muy buenas tardes. Llegamos ya a la segunda edición de este curso académico 2021-2022 de Todos los libros un libro, el programa que presentábamos con el nuevo formato, o al menos con las nuevas ideas, hace 2 semanas. Precisamente una de las novedades es esta periodicidad quincenal. A ver si podemos recobrarlo de todas maneras para cada semana, porque el programa desde luego merece la pena. Es el que realiza Alberto Sansegundo y se trata de un programa que sobre todo nos abre la mente porque nos oferta cada semana o cada 2 semanas en este caso, libros que todos deberíamos de leer, porque además el placer de la lectura es un placer que nunca deberíamos perder o en el que deberíamos iniciarnos si es que alguien todavía no lo ha hecho. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Sí, efectivamente, hay placer no solamente en la literatura, en la narración, en la ficción, sino también hoy en la reflexión, en como va a ser el libro de hoy, un ensayo divulgativo, ¿no? En la reflexión, en el pensamiento, esta capacidad que tienen los libros de abrirnos, sí, como has dicho, ¿no? La mente, de abrirnos a espacios de inteligencia, de análisis que no habíamos quizá, a lo mejor, pensado. No ocurre, creo, así con el libro de hoy, que alude y afecta a una cuestión que sí forma parte, yo creo que de las preocupaciones, de los intereses de casi todo el mundo, como es la educación. Y bueno, sí, que sabes y saben nuestros oyentes que yo tengo una cierta tendencia a los ciclos, a las repeticiones, a aprovechar también en la medida de lo posible algún tipo de circunstancia externa para anclar, aunque sea de una manera muy vaga, la recomendación de cada semana, ahora de cada 15 días. Hago un inciso, sí, espero que para diciembre podamos retomar el ritmo semanal. Anclar en algún acontecimiento, en alguna circunstancia más o menos de actualidad. Esa circunstancia en este caso es el comienzo del curso, que se está produciendo en todos los ámbitos en estos días, tanto en secundaria, que es el territorio, digamos, primordial de mi experiencia profesional. Yo soy catedrático de formación y orientación laboral en secundaria, independientemente de que tenga vínculo, como sabes, como quizá algunos de nuestros oyentes saben, también con la universidad a través del máster de formación del profesorado. Pero también los cursos universitarios, en particular el máster, empieza dentro de unas semanas, el día 4 de octubre, ¿no? De manera que el tema de la educación, que a mí personalmente me interesa mucho, bueno, lo quiero vincular a este comienzo Como del educador curso. que eres, bueno, me estoy dando cuenta que tengo la mascarilla todavía puesta y bueno, este año además emitimos como el año pasado para la tele, Alberto, así que vamos a quitarnos la mascarilla. Te comentaba, Alberto, que realmente hablar de educación en Salamanca, yo creo que esto sería susceptible de hablar de educación cada semana, ¿no? En el programa Todos los libros, un libro, Sí, sería susceptible de ello. créeme, yo en su momento sí pensé en hacer un programa relacionado con la educación todas las semanas, durante un año, aludiendo en el programa o sacando, poniendo encima de la mesa con diferentes, vamos a llamarlo así, operadores relacionados con la educación, poniendo encima de la mesa los muchos y sugestivos temas que en este momento están incluso también en el debate político, ¿no? De manera que sí, por supuesto que da para mucho. Yo voy a limitar esta vez a solamente 2 emisiones, la de esta semana y la de dentro de 15 días, como digo, coincidiendo con el principio del curso, traigo 2 libros vinculados con la educación, fundamentalmente en el caso de hoy la secundaria, pero no solamente circunscritos ambos libros a ella, sino que las reflexiones, como digo, los elementos de análisis que me parecen interesantes que contienen ambos libros, se pueden abrir perfectamente también, extrapolar al ámbito universitario. Muy bien, pues vamos ya con la propuesta, con el libro. Sí. Creo que el título es El fin de la educación. Como siempre, no sé si el reflejo de la ventana que tengo enfrente Se ve muy permite bien, ver se el ve a libro. una mamá con un niño, con una Sí, especie de señal de una tráfico, ¿no? señal De la la madre típica señal llevando al niño al colegio. eso es, la típica señal de tráfico de peligro, niños, o precaución, niños, saliendo del colegio. Es un libro reciente, de hace unos meses, de Xavier Massó, un profesor catalán, que publica la editorial ACAL, se llama, como hemos dicho, El fin de la educación, tiene un subtítulo muy revelador, La escuela que dejó de ser. Y más allá de lo sustancial del libro, que es el texto, obviamente, de Massó, hay también un prólogo muy entusiasta, muy entregado, que hay que relativizar, de Carlos Fernández Liria, Olga García Fernández y Enrique Galindo Fernández. Estos 2 últimos son los directores de la colección Educación de la editorial ACAL. Por esto yo digo que debemos relativizar ese entusiasmo. Yo invito al lector a que, bueno, como
siempre. Como siempre hago yo creo que los prólogos deben leerse después. Primero leemos el libro y luego ya estaremos en condiciones de haber formado criterio, de haber formado opinión, de tener un juicio propio, y entonces ya sabremos si los elogios entusiastas, como digo, de los prologuistas se corresponden realmente o son oportunos, son pertinentes, o por el contrario obedecen a la cercanía inevitable que tienen los editores con el producto que presentan, ¿no? Pero en cualquier caso ya anticipo que mi opinión es que el libro es muy interesante, y compartas o no las tesis que sostiene su autor. Muy bien. De la editorial ACAL, que además también no lo conocía, que tiene una línea editorial dedicada precisamente al tema de la educación, ¿no? Sí, tiene muchas publicaciones, incluso desde el punto de vista de los libros de texto. Libros de texto de secundaria, la editorial ACAL tiene sí, una línea consolidada desde hace mucho tiempo, polémica por sus posiciones, digamos, ideológicas, pero consolidadas desde hace mucho tiempo. No sé si nos quieres ilustrar sobre esas posiciones ideológicas. No, bueno, acá tiene de todo, ¿no? Yo recuerdo ya de mis tiempos de estudiante, es decir, estamos hablando del trivium y el quadrivium, No tanto, de la no Edad tanto, Media, más no o menos, tanto. que ya Cal tenía libros, yo recuerdo de leer, por el caso concreto de Galicia, que es mi ámbito de origen, libros sobre antropología, hay algunas publicaciones, recuerdo en concreto que yo leía con pasión entonces a Carmelo Lisón Tolosana, que es un experto, supongo, un experto en brujería, en mitos de la cultura gallega, y estaban publicados, creo recordar, en ACAL, ¿no? La línea editorial es una línea muy polémica que ha suscitado con algunas de las publicaciones, por ejemplo, en el caso concreto, creo recordar, ahora aquí ya quizá no sea precisa la información, ¿no? Creo recordar que con algunos libros de texto en Cataluña, como consecuencia del posicionamiento editorial frente al independentismo y todas estas acusaciones, que es otro de los temas que daría, por ejemplo, para una de las semanas de ese programa anual de educación, el de los libros de texto, el adoctrinamiento o no en las escuelas españolas, ¿no? A mí me interesa, quiero contar también a quien nos escucha, quién es Xavier Masó, ¿no? Es un licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y Antropología Social y Cultural, es catedrático de secundaria en Filosofía, nació en Tarragona en el año 59, y acá él presenta en la pequeña biografía que incorpora en la solapa, presenta también una información básica que puede resultar interesante, sobre todo para que el lector sepa la posición desde la que habla la persona que escribe en este caso, ¿no? Él es colaborador en la sección Aula del Diari de Girona, es secretario general del sindicato Professors de Secundaria desde el año 2014 y es presidente de la Fundación Educativa Episteme. Yo creo que tanto la formación como esta trayectoria profesional son relevantes para el que va a abrir el libro, por lo menos con respecto a la solvencia de la fundamentación teórica que nos va a presentar, y también con respecto a un conocimiento de primera mano del mundo educativo de secundaria en particular, que es sobre el que se va a pronunciar en el libro, ¿no? O sea, una persona que tiene credibilidad, ¿no? Credibilidad. Sí, sin duda, Tanto por independientemente el de trabajo que desempeña como por su propia formación. Claro, independientemente decía que, como sabes, porque estas charlas sobre educación son, como digo, recurrentes a principio de curso entre nosotros, el debate intelectual sobre la educación en nuestro país, y la secundaria en particular, pero también la universitaria, está fuertemente ideologizado, y al igual que ocurre en la política, en el resto de los asuntos que conciernen a la política, aquí las fronteras son muy nítidas, el debate es muy áspero en muchas ocasiones, y por tanto la solvencia del autor en este caso es indiscutible, y por tanto hace valioso su libro, al margen de que luego el oyente comparta o no, discuta o incluso esté radicalmente en contra de las tesis que sostiene, tesis que, anticipo, sostiene con, como digo, solvencia, rigor, profundidad y un análisis que representa, a mi juicio, profundo conocimiento del tema del que habla. Y bueno, y la idea central del fin de la educación, que supongo que sí, que la idea central es precisamente esa, ¿no? El fin de la educación. Sí, aunque el fin de la educación, el título, es polisémico, tiene diferentes acepciones que luego comentaremos, ¿no? La tesis de fondo, sintetizando, las constantes reformas educativas que se han producido en la educación en los, como mínimo, 30 últimos años.
Como sabes, la LOCSE, que es el desencadenante, en cierto modo, de estas reformas profundas, es del año 90, por lo tanto llevamos más de 30 años. Más, por otro lado, segunda fuerza, las leyes educativas y sus reformas. Más, diríamos, a juicio de Massot, la acrítica aceptación de una serie de postulados, tanto por las autoridades educativas, por las facultades de educación, por los expertos, por quien forma a los futuros profesores, por los claustros de profesores en los institutos, de ciertos postulados alternativos, de metodologías innovadoras, de la tecnología en las aulas, ese llama Massot frenesí o delirio innovador, ha provocado, a decir del autor, una pérdida de la función primordial que ha tenido la escuela a lo largo de la historia, que no es otra que la transmisión de conocimientos. En ese sentido, Massot considera que todas estas tesis innovadoras están provocando lo contrario de lo que pretende. Es muy tajante, muy categórico en su análisis y habla de indigencia intelectual, habla de aculturización de la sociedad española, habla de analfabetismo funcional de un porcentaje alto de ciudadanos y corrobora con los datos, desde el punto de vista, digamos, formativo, con los datos de, vamos a llamarlo así, fracaso escolar, que ayer mismo se nos informaba por los medios de comunicación de la publicación del informe de educación de 2021 de la OCDE, con unos resultados fatales para nuestro país. Y si me veías ahora ahí un poco entretenida, es que precisamente estaba buscando ese dato, porque claro, sí, también lo llegué a conocer ayer. Son datos, por un lado, estadísticos, y luego además en la otra dimensión, una es la formativa, defectuosa, y la otra dimensión que es del sistema educativo, que es quizá la consecución de una cierta una inserción profesional o laboral, también los datos son escalofriantes, porque el paro juvenil en este momento, el no juvenil también, pero el paro juvenil es muy alto. De manera que con postulados, dice Massot, con postulados interesantes, estas tesis pretenden una renovación de la enseñanza y una adecuación a los tiempos que corren, ahora hablaremos de ello, pero que sin embargo, sostiene Massot, los logros están muy lejos de lo que se pretende y además están sumiendo en un estado calamitoso a la educación en España, en particular a la enseñanza secundaria. Aunque las derivaciones de ese estado calamitoso se producen también en ámbitos superiores, los grados, los másteres incluso. Yo me atrevería a decir, si esto no provoca, y aunque provoque reacciones furibundas por parte del profesorado, también el profesorado, porque yo percibo, en mi experiencia, son muchos años, este que empieza ahora es mi 42º curso como profesor, y evidentemente la experiencia no garantiza que mis análisis sean válidos, ¿no? Pero en cualquier caso sí que la experiencia personal me permite ver que en estos 40 y tantos años el nivel de los alumnos ha bajado, y como es un bucle, el nivel de los alumnos baja, el nivel de los alumnos de secundaria acceden a la universidad con menor cualificación, el nivel de los universitarios baja, por lo tanto el de los grados y de los másteres también, y de los másteres de formación del profesorado se nutre el profesorado, y por tanto el nivel en general del profesorado es también, a mi juicio, sensiblemente inferior al que era hace unas cuantas décadas. Yo creo que de todas maneras, también permíteme que te dé mi opinión, yo creo que llevamos fracasando estrepitosamente muchos años. Yo creo que desde que yo me conozco llevamos fracasando estrepitosamente en educación. Yo creo que tampoco no ha habido tiempos mucho mejores que los de ahora, y para quien no crea esto que yo comento o que estás comentando tú también, seguramente cuando has hablado de tu 42ª temporada, ¿no? Como profesor de educación, habrá muchas personas jóvenes y menos jóvenes que no sepan qué significa 42ª edición. Por supuesto. Y eso ya yo creo que muestra a las claras, ¿no? Cómo está la educación en España. Claro. Fíjate que es curioso porque estoy preparando, y esto ya lo saben también quizá nuestros oyentes, estoy preparando estos días lo que va a ser ya mi novena participación como conferenciante inaugural del máster de formación del profesorado. Y entre las cosas que he pensado que iba a contar esa batallita personal de los 42 años como profesor, y pensé automáticamente, voy a decir 42 porque como diga 42º, seguro que hay alumnos que no me van a entender, ¿no? Y efectivamente yo contaré en esa conferencia, que si hay ocasión ya concretaremos tú y yo la posibilidad de difundirla también a través de Radio Universidad de Salamanca,
voy a contar aquel escándalo que quizá tú recuerdes de hace no tantos años, de las oposiciones para maestros en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en donde se sometió a los aspirantes, 14.000 aspirantes, a un ejercicio previo, un filtro previo, antes de las pruebas estrictas de la oposición, de cultura general, con preguntas pensadas para alumnos para chavales de 12 años. El 86% de aquellos aspirantes a profesores no pasaron la prueba esa de cultura general, que incluía, por ejemplo, a ordenar decimales de mayor a menor. Pero tú crees que se pasa mucho la mano, Alberto, porque bueno, quizás estamos introduciendo demasiados temas, digamos, o opiniones personales, pero tú crees que quizás se está pasando mucho la mano a los alumnos, porque recuerdo también de mi época de instituto, el primer año de lengua y literatura españolas, que había chicos, chicas que no sabían escribir correctamente, y bueno, y teníamos una profesora que era muy exigente en ese sentido, que no aprobaba allí nadie si no sabías expresarte correctamente en castellano, es una cosa absolutamente básica. No sé si ahora se es tan exigente, no sé si tienes la impresión de que quizás se está pasando demasiado la mano, ¿no? de facilitando demasiado las cosas. Mi impresión es evidente, pero no interesa tanto mi impresión como en este caso lo de Masó. El nivel de exigencia se ha relajado considerablemente. Yo siempre pongo el ejemplo de que mis alumnos, según la normativa educativa que regula las enseñanzas que yo imparto, deben tener, y la normativa la describe, una serie de competencias de entrada para poder acceder a sus estudios y otras competencias de salida, que son las que deben garantizar cuando hayan titulado. Y si supuestamente no las garantizan, no deberían titular. Pues bien, gran parte de mis alumnos que titulan, al terminar, no tienen las competencias que deberían tener para entrar. Y sin embargo pasan. El nivel de exigencia evidentemente se ha relajado. No quiero resultar presuntuoso, no quiero resultar petulante ni ofensivo. Yo respeto evidentemente la individualidad de cada uno. Estoy hablando de un fenómeno con carácter general. Yo en el mes de julio, a lo largo de todo el primer semestre de este año, de este curso, pero en particular en el mes de julio, he estado de presidente de un tribunal de las oposiciones de cátedras de secundaria. Se supone que dentro de la trayectoria académica de un profesor de secundaria, la máxima posibilidad de desarrollo académico, hay otros desarrollos, se puede ser director del instituto, se puede ser inspector, pero de desarrollo académico es acceder a una cátedra. Por tanto, se supone que los aspirantes a la cátedra son o representan, diríamos, la excelencia dentro del sistema educativo. Es gente que tiene que tener una cierta antigüedad en la educación, que tiene, por tanto, una experiencia consolidada. Una de las pruebas es presentar un proyecto didáctico, muy resumidito, etc. No puedo hablar de cómo se ha deteriorado el sistema de acceso a las cátedras en los últimos 50 años, pero sí quiero decir que un número considerable de esos proyectos incluían en su texto decenas de graves faltas de ortografía. Y estamos hablando de cátedras dentro de secundaria. Esos son datos, esos son hechos, no son valoraciones personales. Por lo tanto, estamos hablando, y quiero retomar el libro, porque quizá si hablamos en otro momento y hay ocasión de presentar... Es muy grave, desde luego, porque también se dice que quien escribe mal piensa mal. Parece que son dos fenómenos o dos procesos totalmente vinculados. Bueno, vamos con el libro, porque es verdad que nos estamos desviando un poquito, Elena, claro. Vamos con ello. Como digo, si hay ocasión de presentar al público de Radio Universidad esa conferencia inaugural, ahí quizá tengamos ocasión de reflexionar sobre este tipo de cuestiones. Quiero volver a Masó, quiero volver al fin de la educación y quiero volver precisamente a este carácter polisémico del término, ¿no? Fin. Articula Masó el libro desde tres frentes, haciendo alusión a tres, digamos, acepciones del término fin. Fin, en primer lugar, como objetivo, como finalidad. ¿Cuál es el propósito último? ¿Cuál es el norte? ¿Para qué la enseñanza? ¿Cuáles son las funciones que debe desempeñar un sistema educativo? Hay un análisis sobre esa idea del fin. Hay un segundo análisis del fin como confín, como límite, como frontera. ¿Cuál es el territorio de la educación? ¿Qué es lo que debe quedar dentro y lo que no debe quedar dentro, lo que debe estar fuera? Y por último, claro, la tercera acepción del término fin es fin como extinción, fin como agotamiento, como acabamiento, como la terminación de un modelo escolar que quizá definitivamente ya esté muerto, esté periclitado. Entonces, bueno, esos tres frentes son muy interesantes y el análisis que nos plantea Masó
lo es también, ¿no? Claro, hace, diríamos, un diagnóstico inicial. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué pasa esto? Y claro, en eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que desde un punto de vista ideológico, desde otro, desde un punto de vista más tibio, más intermedio. Lo que parece evidente es que el modelo clásico de enseñanza, un modelo que por simplificar diríamos un modelo vertical, jerarquizado, basado en la disciplina, basado en los dictados, en la memoria, en los contenidos, en la exigencia, en la autoridad, no encaja en un mundo que es radicalmente opuesto. Es un mundo, sabes, me parece que lo he sacado aquí algunas otras veces, hemos aludido a ese acrónimo que ya está acuñado desde hace unos años de el mundo VUCA, por las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Un mundo en cambio permanente, en donde pues, la ambigüedad, la rapidez, la instantaneidad, la urgencia, la superficie, es decir, frente a un mundo profundo, riguroso, que representaría la palabra o el libro, que sería el mundo de la educación clásica, ahora tenemos el mundo de las pantallas, que por definición es superficial, es un mundo ligero, es un mundo efímero, es un mundo fugaz. Y todo el mundo está de acuerdo, evidentemente, o prácticamente todo el mundo, en que ese desajuste obliga a reformular, a reconsiderar los objetivos, como decía, los propósitos, los métodos, las prácticas, los contenidos que deben guiar a la educación. Ese diagnóstico parece indudable. Lo que ocurre es que, claro, lo que dice Masó es que con las propuestas de esta índole, que vamos a llamar innovadoras, por resumir, o tecnológicas, él habla de la teocnología, en tanto que hoy la tecnología se ha convertido, se ha divinizado, en un dios, se ha ¿no? mitificado, Teos. claro. El problema de lo que sostiene Masó es que estas propuestas, quizá queriendo lavar al niño, es decir, quitarle todas estas adherencias decimonónicas a la educación, están luego vaciando la bañera, echando el agua sucia, pero también el niño con ellas. Es decir, a lo mejor, dice Masó, lo que se está produciendo es un deterioro sensible de la educación. Aceptamos el diagnóstico inicial, pero quizá, dice Masó, las fórmulas para resolver esos problemas no sean hoy las más adecuadas. De manera que el libro, fundamentalmente, consiste en analizar primero la historia, cómo se ha llegado a que la educación sea lo que ha sido hasta ahora, hundiendo en un recorrido histórico interesante, hundiendo sus raíces, a las raíces de su análisis, bueno, muy por encima de entrada bueno, llega hasta Mesopotamia, etcétera, pero fundamentalmente, o en China, o en la India, o en Egipto, perdón, pero fundamentalmente se centra en Grecia, y luego atraviesa la revolución industrial, etcétera, para acabar sosteniendo que la escuela que conocemos se fundamenta sobre todo en dos grandes pilares. Hay muchas más ideas, pero yo, por lo menos en mi resumen, veo que son dos los grandes pilares que definen la escuela que tú y yo, y la mayor parte todavía de la gente, conocen. Uno sería la traditio, la tradición en el sentido de traditio literalmente es la entrega. La entrega. Es decir, la necesidad de traspasar de una generación a otra los logros consolidados de esa generación. Una institución, la de la traditio, indispensable, porque si no cada nueva generación se vería obligada a inventar de nuevo los conocimientos preexistentes, diríamos. Efectivamente, una de las misiones de la escuela es transmitir conocimientos, transmitir el saber. De tal manera que, como digo, no haya que recrearlo, reinventarlo cada vez, sino que de una generación a otra pase. Fíjate que esto da lugar a una lectura obviamente conservadora, porque la escuela tiene como misión conservar el saber, conservar y trasladarlo, ¿no? El otro pilar en el que se fundamenta esta escuela clásica, diríamos, sería el binomio docente-discente. Un binomio jerarquizado, un binomio desigual, vertical. Se parte de la base de que hay alguien que sabe, que conoce ese saber y que además lo difunde, lo transmite. Esa es la lógica de la escuela que ha llegado, insisto, a partir de Grecia. A la Revolución Industrial introduce, además de los conocimientos del saber filosófico, cultural, etc., introduce una dimensión también profesional, porque la sociedad de la época y la escuela de la época necesita formar a trabajadores que se incorporan a las fábricas, por tanto hay una dimensión que podríamos decir que ya forma parte también de la escuela, una dimensión instrumental. Por lo tanto, no es simplemente una recreación académica de conocimientos y de saberes al margen de la realidad, sino que también tiene una connotación, obviamente, de inserción profesional.
inmediata en el caso de la formación profesional. Un técnico de carrocería ha de aprender a cambiar la chapa para incorporarse a un taller a los 5 minutos de salir con el título del instituto, si tiene suerte, en lo de los 5 minutos. Pero también en la ESO, en el bachillerato, y por supuesto en la universidad, porque un chaval de la ESO que estudia historia, una niña que en tercero de la ESO estudia biología, pueden potencialmente ser historiadores o biólogos profesionales, y por tanto la escuela les debe proporcionar los rudimentos de sus conocimientos teóricos suficientes para poder luego ser un profesional. Por tanto, esa dimensión de doble dimensión, hay que transmitir los conocimientos, tradición, y a la vez eso lo va a hacer el que sabe. El magíster es el que es más, el que sabe. Pues es lo que ha constituido la escuela o digamos, el entramado básico de la institución escolar en las últimas, con las modificaciones lógicamente adaptadas a los tiempos, en los últimos siglos, ¿no? Todo esto se ve cuestionado en la actualidad. Sí, entonces, porque se dice que hay un proceso disruptivo, ¿no?, en la educación, claro, con este tema de las nuevas tecnologías, o sea, un hachazo, ¿no?, una disrupción. Claro, pero fíjate que no solamente es la tecnología es uno de los frentes. Hay muchas más cosas, ¿no? Porque hay, por ejemplo, toda esta idea de la autoridad. He subrayado del magíster, ¿no? Claro, quizá esto se corresponde con esto que contaba, con sociedades en donde el poder, la autoridad estaba más claramente definida. Yo siempre hablo de mi época de estudiante, en la época de la mitad de la dictadura de Franco. Entonces, claro, la autoridad del padre, la autoridad del maestro, la autoridad en general, no se cuestionaba, ¿no? También, además, hay otro fenómeno más allá de la tecnología. Por cierto, entonces, otro frente que permite analizar esto es la crisis de autoridad y, por lo tanto, el no respeto al saber. El experto es alguien del que se duda, y esto lo vemos todos los días en Internet, en donde en cualquier hilo de cualquier discusión, a los 3 minutos, a las 3 intervenciones de interlocutores ya puede ser el interlocutor el último premio Nobel de lo que sea, que se le está llamando fascista o se le está llamando... Pero eso es porque los ignorantes ahora se manifiestan con profusión, pero siempre lo ha habido, pues fíjate, en la escuela esta tradicional que comentabas, el empollón o la empollona era el mal visto y objeto de burlas muchas veces. Yo creo que ahora lo que ha pasado es que los ignorantes se pueden expresar con muchísima facilidad, ¿no? Fíjate, me parece muy interesante esta mención a la ignorancia, porque hay una escritora que desgraciadamente no voy a poder presentar sus libros este año, quizá otro año, ¿no? Catherine Lecuyer, que es una psicóloga y experta en el mundo de la educación, tiene varios libros relacionados tiene uno muy conocido, muy exitoso, Educar en el asombro. Yo le leí unas declaraciones hace unos días que hablaba precisamente de esto, cómo la ignorancia, ese término que tú has usado, se ha instalado, ha tomado carta de naturaleza en todos los ámbitos, incluso en algunos casos se hace ostentación de ello. Y esta idea de la jerarquía, como digo, no, alguien que sabe más, ¿qué me importa que usted sea premio Nobel y haya investigado? Mi opinión vale tanto como la suya, ¿no? Hay muchos frentes que analiza Masó en esto, ¿no? en este fenómeno, pero en cualquier caso, todos estos frentes, otro frente es, por ejemplo, el economicista, el que tiene que ver con el mercado, la vinculación al mercado, que obviamente es necesaria, ¿no? Pero todo esto está produciendo pues eso, una banalización de la escuela, una mediocridad generalizada en todos sus ámbitos y en una España mucho abandono escolar también. Abandono escolar, que es prueba de esa banalización, es decir, no es tan interesante, no importa tanto saber. Esto se asocia, como hablábamos hace un rato, de hace 50 años, se asocia con otro fenómeno. Hace 50 años la escuela era realmente una escalera para la progresión social. En este momento las circunstancias externas son de tal calibre que esa progresión no se da. El chico sabe, no te digo nada en épocas en las que no había pandemia, ¿no? Sabe que trabajando de camarero 4 meses en Baleares, pues a lo mejor ya vive mejor que si se encierra a estudiar cosas absurdas, áridas, aburridísimas para él. Por supuesto, absurdas, áridas y aburridísimas serían calificativos de él, no míos, que no le aportan nada, ¿no? Entonces, hay muchas circunstancias, como digo, lo decíamos al principio, sí da para un programa de semanal durante un año. Esto daría para 40 programas, sí, ¿no? Alberto. Pero en cualquier caso, ciñéndome de nuevo al libro, ¿no? Masó habla y explica y se opone a esa disolución de lo más valioso de las instituciones de enseñanza a lo largo de sobre todo estos últimos 30 años. Entonces hay un análisis, no me quiero extender demasiado,
hay un análisis de estas corrientes, digamos, clásicas de la escuela, que representan el esfuerzo, la disciplina, que hablan de la necesidad de la forja del carácter. Fíjate que son palabras ya casi incompatibles con los tiempos que corren. Forja, disciplina, rigor, suenan a cárcel. En estos tiempos suenan a cárcel. Y por el contrario, bueno, pues hay otras corrientes que también analiza Masó. Por ejemplo, a partir de Rousseau, habla de Rousseau, de Emilio, la educación, su clásico libro sobre el tema. Y esta idea de, bueno, de que el hombre es feliz y bueno por naturaleza y que es el Estado el que lo coacciona, el que lo reprime, y el Estado en este caso que coacciona y reprime, en el tema del que estamos hablando, es la institución escolar, y por tanto hay una serie de tesis que van sosteniéndose en las últimas décadas. Mayo del 68 tiene mucho que ver con esto, Bueno, prohibido prohibir. aquella canción de Pink Floyd Claro, también lo la denota canción de bien, Pink ¿no? Floyd, que es la Esa que idea de la escuela. claro, que vuelvo a traer hoy como complemento musical, por razones que luego veremos. Entonces se genera un pensamiento que él llama anti-ilustrado o romántico, que es, bueno, va creciendo y es en gran parte responsable, como también luego veremos si hay tiempo, responsable del estado de cosas al que llegamos, ¿no? Masó llega a citar a Margaret Mead y aquellos estudios que la antropóloga tiene sobre las comunidades primitivas de Samoa, precisamente hablando de este buen salvaje que no necesita el que se le eduque. Fíjate que educar etimológicamente es el verbo educere, que es el verbo guiar, es el verbo conducir. Yo hablo muchas veces de la figura del tutor, porque tutor en jardinería es también la varita esa que se la pone para que el varilla que árbol permite, crezca derecho. claro, que dirige el crecimiento. Pero claro, todas estas nociones de dirigir el crecimiento, frente a ello, suena a constricción, ¿no? Estas nociones. Frente a ello estaría la libertad absoluta del niño para fluir sin que ninguna institución, ningún maestro, ninguna autoridad le diga cómo tiene que ser. Fíjate que, precisamente preparando esta conferencia a la que estoy aludiendo, he consultado estos días, bueno, mucha información, y me he encontrado con una página de una institución escolar, que no mencionaré, en donde a la hora de defender sus métodos señala literalmente algo de esta índole, ¿no? Bueno, no es literalmente porque la voy a glosar, pero la idea es esta, ¿no? ¿Por qué hemos de privilegiar el conocimiento del profesor frente a la experiencia personal del alumno? Claro, si nos cuestionamos esto, es que la institución escolar está totalmente en crisis, claro. Porque si yo creo que mi experiencia personal sobre la relatividad es más valiosa que la del físico profundo conocedor de la materia, entonces ya no podemos hablar, claro. Entonces es que son dos postulados realmente irreconciliables. Es absurdo. El experto que sabe y yo quiero aprender, y por el contrario, la libre opinión de las personas que forman su criterio naturalmente, sí, sin que nadie a base lo de reprima. Twitter o a base de Facebook, formar el Claro. criterio, ¿no? Que es que, claro, pues es una pena porque eso al final lo que nos hace entrar es un regímenes totalitarios, porque al final es eso lo que triunfa, ¿no? Si esa idea de la educación triunfa un régimen totalitario, es lo Claro. que yo veo. Está muy unido la educación que tiene un pueblo, un país, con el régimen también social, político, son dos cosas totalmente unidas. Claro, y eso es otro de los corolarios muy interesantes del libro de Masó, porque desde supuestos presupuestos, vamos a decirlo así, perdónenme la redundancia, progresistas, se está perjudicando precisamente a las clases sociales más desfavorecidas, porque, vamos a llamarlo así también, la miseria de la escuela pública, perjudica sobre todo a quien no tiene recursos en su vida personal para complementar sus carencias. El que en su familia tiene bibliotecas, tiene medios para irse a estudiar a Inglaterra, tiene, digamos, un entorno cultural que compensa las limitaciones de la escuela pública, evidentemente va a acabar saliendo adelante. En cambio, el perjudicado va a ser aquel a quien queremos supuestamente beneficiar. ¿Qué va a hacer, a propósito de una polémica de estos días, qué va a hacer aquel Lo que yo no tengo claro, Alberto, y perdona que te contradiga en esto, es que sean las corrientes, digamos, progresistas las que están avalando ese tipo de escuela que es tan condenable desde mi punto de vista? Yo creo que las corrientes progresistas no están haciendo eso. Sí. El análisis de Masó
sí que, digamos, etiqueta las diferentes ideas. Dice que, por ejemplo, todo el enfoque economicista que vincula la educación y la escuela, o que cree que la educación y la escuela debe estar vinculado al mercado, es obviamente un enfoque fundamentalmente de derechas. El enfoque, en cambio, de una igualdad mal entendida, que parte de limar dificultades, eliminar obstáculos, etcétera, es un enfoque fundamentalmente de izquierdas. Y luego hay planteamientos como, por ejemplo, el tecnologista, en donde confluyen tanto la versión más de derechas con la versión más de izquierdas. A mí, en cualquier caso, la ascripción ideológica de quien sostiene una tesis u otra no es lo que me importa. Lo que me importa son los resultados. ¿Qué es lo que está pasando? Y en ese sentido yo creo que Masó acierta en el diagnóstico. La educación está deteriorándose claramente, la educación secundaria. Esto no quiere decir que no haya profesores excelentes, que no haya alumnos excelentes, que no haya universitarios fantásticos, que no haya profesores universitarios deslumbrantes. Estamos hablando del tono general, estamos hablando de los datos de gente que no obtiene, de alumnos, de jóvenes que tienen menos de 25 años y que no tienen... Estamos hablando de un 30% que no tienen la formación básica. Estamos hablando del nivel de cualificación de nuestros jóvenes al margen, insisto, de estas ideas. Entonces yo creo que Masó acierta en el diagnóstico, acierta en que en este momento hay dos grandes tendencias en lo que él llama el modelo ilustrado y el modelo romántico, dentro de la crítica al sistema tradicional de la enseñanza se dan frentes diferentes, con presupuestos ideológicos, con argumentos, en algunos casos radicalmente distintos, pero que confluyen todos, están confluyendo todos en el deterioro, en la pérdida de nivel de conocimiento, en desproveer a la escuela de su función primordial, transmisión de conocimientos. Bueno, qué libro tan interesante, Alberto. Yo creo que además se lee y me imagino que da también pie, ¿no?, a reflexionar, sobre todo a reflexionar sobre este tema de la educación. Seguramente también quien escuche el programa puede estar en este momento ya también planteándose, formándose una opinión y también para eso es importante, ¿no?, que la radio, ¿no?, que también puede jugar esa función. Estamos como siempre mal de tiempo porque además nos habíamos hecho el propósito de que este programa tuviera una media hora y creo que ya vamos bastante avanzados. No sé si hay otros temas que pueda contener ese libro que también te gustaría comentarlos en este momento. Bueno, fundamentalmente es lo que más me interesa, creo, y que puede interesar también al lector, es, vamos a llamarlo así, el análisis crítico de los mantras, de los mitos, de los lemas supuestamente revolucionarios, dice él, que estarían deconstruyendo el sistema educativo. De manera que Masó analiza uno por uno estos principios que hoy son hegemónicos en el mundo de la educación y los cuestiona con argumentaciones, como digo, a mi juicio, sólidas. Por ejemplo, la innecesariedad de los contenidos. El mantra es, en Internet está todo el conocimiento y al alcance de un clic cualquiera puede llegar. Pero esto no es verdad. En Internet está toda la información, pero no el conocimiento. Y por tanto, los contenidos siguen siendo necesarios. Dice al margen además de todas las mentiras que se pueden encontrar en Internet. O sea, Internet está muy bien, pero se necesita, quizás la figura del maestro, del profesor ahora también tenga que tener esas competencias, el profesor, ¿no?, de saber, de hacer ver al estudiante cómo tiene que encontrar ese conocimiento, ¿no? El que sabe, el experto, es el que puede discriminar. Te pongo otro ejemplo del que fuera del mundo educativo, del que hablábamos la semana pasada. En este momento, los intermediarios, y se supone que el profesor sería un intermediario entre todo el saber que está en Internet y el usuario que puede acceder libremente, los intermediarios desaparecen en todos los ámbitos. Yo voy de viaje y busco en Internet donde quiero ir, me busco el avión, no necesito la agencia de viajes. Esos son todos los signos de nuestro tiempo, ¿no? Claro, el otro día hablábamos, por ejemplo, de cómo no necesitamos intermediarios tampoco en la lectura. ¿Por qué? A mí me llegan libros de gente que se autoedita. Y en este momento todo el mundo puede autoeditarse. Sin embargo, la editorial, Anagrama, Alfaguara, etcétera, Sexto Piso, Asteroide, las editoriales son precisamente los que discriminan. El crítico literario es el que discrimina. Si desaparecen los intermediarios, si desaparecen los expertos, ¿cómo discriminamos? Discriminamos en el buen sentido. ¿Cómo discernimos lo que tiene calidad y lo que no lo tiene? Lo que tú dices, volviendo a la educación, ¿cómo sabemos si la página de un señor que es chileno o que es coreano y que desde su país se le ha ocurrido delirar sobre el tema correspondiente, cómo sabemos que eso es lo pertinente? Bueno,
Los contenidos son fundamentales para formar opinión. ¿Cómo puedes cuestionar y criticar si no sabes? ¿Desde qué base? Por tanto, un mantra que intenta desmontar, y yo creo que desmonta, Masó. El alumno como centro, otro de los presupuestos de la nueva pedagogía. Por supuesto, sin alumnos no hay enseñanza, pero el alumno no puede ser el dueño de su enseñanza. Un chaval de 12 años no sabe. Por definición, claro, eso presupone jerarquía, eso presupone verticalidad, presupone autoridad, presupone que hay alguien que está por encima de otro, que está por encima de otro en el conocimiento, no en sus derechos como ciudadano, obviamente, que son todos iguales. Eso es otro mito del que se habla en el libro. La subsidiariedad consiguiente del rol docente. El profesor ya no es el centro del aula, el centro de la enseñanza. Es simplemente un guía, un orientador, alguien que tutela, alguien que da pistas para que tú mismo construyas tu propia enseñanza. Otro mito, el falaz igualitarismo de llegada. Por supuesto, el igualitarismo de salida, y las compensaciones, y las becas que ayuden a que no tenga posibilidades, y el refuerzo necesario. Pero no es posible que si, por la frustración que te puede suponer el suspender, te dejemos pasar al curso siguiente, porque esa igualdad es contraproducente, sobre todo para ti. Otro lema relacionado con el aborrecimiento de las jerarquías. Otro lema, la inutilidad de la memoria. La memoria es un resto del pasado. Claro, porque se asocia absurdamente a aquellas cosas que hacíamos de chavales de memorizar los Reyes Godos, que no servía para nada, la lista de Reyes Godos, que no servía para nada. Pero es que sin la memoria no vamos a ningún lado. Sin la memoria ni siquiera somos nosotros mismos, sin la memoria. Claro. Básico. Más derivaciones, más lemas que analiza Masó. La enseñanza como juego, como reacción frente a la enseñanza, al látigo. La letra con sangre entra. Se cree todavía que hay quien sostiene en el sistema educativo la letra con sangre entra. Esto no existe ya, por mucho que haya prácticas pedagógicas todavía ciertamente anacrónicas. Pero frente a ello, el movimiento de reacción, la enseñanza como juego. Y claro, y ahí hasta se cita a Aristóteles, porque claro, Aristóteles habla de que con la emoción se aprende mejor. Claro, una cosa es la emoción, pero hay estudios científicos ya que nos dicen que cuando hacemos juegos, el alumno acaba recordando la emoción del juego, pero no los conocimientos que se quieren, no los contenidos, un palabra, vehicular a través de ellos, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de las emociones, el peso de lo afectivo, y entonces las aulas se convierten en un espacio para desarrollar la autoestima, para desarrollar la resiliencia, para desarrollar la empatía. Pero claro, eso le quita tiempo a los conocimientos. ¿Dónde están los conocimientos? Pues ya vemos dónde están, en el descrédito, en la baja de nivel, ¿no? Lo superfluo de los exámenes, porque reprimen. Porque los exámenes son constricción, traumatizan. La proscripción... Se pasa mal. Se pasa mal, claro. Y entonces, ayer yo leía el titular solamente de una famosa actriz que se enorgullecía en las redes de que había sacado a su niño del colegio el primer día porque lloraba. No estoy dispuesta a consentir que mi niño sufra. Pues que se prepare para que no encuentre trabajo, porque ¿cómo son los procesos de selección? ¿Cómo podemos alejar al mundo en aras de verdad? Es benéfico el interés que tienen estas corrientes de no dañar, de eliminar esa letra con sangre entra, de eliminar el dolor y el sacrificio superfluos. Pero es que ¿cómo vamos sin obstáculos, sin esfuerzo, sin luchar, cómo vamos a conseguir algo? Entonces los exámenes fuera, se aprueba. El caso que hemos conocido todos este verano de aquel colegio andaluz en donde un niño con 8 suspensos se vieron obligados los profesores a aprobarlo y pasarlo de curso por la queja de la madre, con toda la polémica que suscitó, ¿no? El enfoque economicista aflora en otro lema, la proscripción de los saberes inútiles, de lo que no es eficaz, de lo que no sirve para nada. Y, por tanto, el cuestionamiento de latín y griego, de filosofía, de historia, de arte, que es lo que nos hace realmente personas, nos hace pensar realmente, eso fuera, porque no sirve para el mercado. Que si tú vas a cambiar la chapa de un coche, ¿qué importa que conozcas la historia? Esto es claramente perjudicial para los alumnos, claramente perjudicial para la sociedad, ¿no? También la fetichización, la divinización de la tecnología. La tecnología es un medio, no es un fin. Y en este momento se parte de la tecnología como la panacea. Compremos ordenadores a los alumnos, tabletas a los alumnos y se solucionará el problema de la enseñanza. Andreas Schleicher, que es la máxima autoridad mundial, la máxima autoridad de la OCDE en educación, es el director de la OCDE en materia de educación. Yo le he leído una entrevista hace 15 días, en donde hablaba de que la tecnología va a conseguir que la educación deje de ser irrelevante para los jóvenes.
Pero ¿cómo podemos pensar que la irrelevancia o relevancia de la educación va a depender de la tecnología? ¿No deberíamos gastarles el dinero en formar buenos profesores que sepan mucho, que sepan además que aquello que saben es fundamental para la vida y que además lo sepan transmitir con entusiasmo y con pasión, de tal manera que despierten el interés por el conocimiento de sus alumnos? Y sin embargo, la irrelevancia de la educación, el que lo sea o no irrelevante, va a estar en manos de unas tablets. Unas tablets, por cierto, de unos dispositivos electrónicos que nuestros niños utilizan durante una media de 6 horas diarias, con todos los efectos. Estos días también en los medios de comunicación, tú lo habrás visto, y no quiero alargarme demasiado, pero en los medios de comunicación se difundía ese informe de Facebook acerca de los efectos perniciosos de Instagram, de los que son conscientes las propias empresas, las propias grandes tecnológicas. Y pese a todo vamos a meter más tablets. Claro que las vamos a utilizar como recurso. Yo no puedo dar mis clases ya sin Internet. Yo, entre las cosas que enseño en formación y orientación laboral, es a buscar empleo. No puede buscarse empleo hoy sin Internet. Pero eso es una cosa. Y otra es la mitificación, la panacea, la tecnología. Y de todo esto habla Masó, ¿no? No quiero hablar más porque hay muchos temas interesantes. Es un tema que a mí me toca muy directamente y podría estar horas, ¿no? Pero bueno, efectivamente vamos a intentar acomodarnos, en la medida de lo posible, a esa voluntad de ceñirnos a solo media horita. Bueno, Y yo pues por mi parte, por lo entonces te tanto, ruego dejo aquí que nos gracias. comentes por qué has elegido esa canción. Imagino que es pues, otro ladrillo en el muro, ¿no? De Pink Sí, Floyd. sí, bueno, la canción ya ha aparecido otras 2 veces en todos los libros un libro, y es que es la que cita Masó. Entonces, hay muchísimas canciones sobre educación, hay muchísimas canciones que podrían hablarnos perfectamente de estos mismos temas, de este mundo autoritario de la escuela de toda la vida, pero en tanto que la cita Masó en su libro y en tanto que es muy descriptiva, como tú sugerías hace un rato, de este mundo, el niño, la rutina, la fábrica, la escuela como fábrica, el niño explotado, hey teacher, déjame tranquilo, déjame fluir. Bueno, es muy significativo de los temas de los que habla Masó en su libro, pues la voy a volver a traer una vez más y con ella cerramos, si te parece. Pues sí, cerraríamos el espacio, pero yo no sé si nos queda tiempo, yo creo, Alberto, para que nos cuentes al menos o nos recites un pequeño fragmento de Xavier Sí. Masó, El fin de la educación. Sí, hay muchos fragmentos interesantes. Tengo uno para cerrar el programa y si hay tiempo, por lo tanto, pues, bueno, es una especie de síntesis. Quien lea, quien escuche este fragmento puede hacerse una idea, al margen de las palabras que ya llevamos en este tiempo, en estos minutos, puede hacerse una idea bastante completa de en qué consiste. Vamos a escucharte entonces. Podemos entender la deriva que ha seguido el sistema educativo como un proceso de neomedievalización del conocimiento y la consiguiente imposición de una insalvable brecha educativa que restringe los contenidos más teóricos y académicos a las élites que pueden pagarse una educación selecta. Para el resto de la población quedaría, en distintos grados, una educación orientada hacia un aprendizaje puramente instrumental y, por lo demás, convertida en subproducto cultural. Ello entendido a la manera de Juan de Mairena, el personaje machadiano, cuando afirmaba, en una soberbia apología del ideal ilustrado, que lo que hacía falta no era una escuela superior de sabiduría popular, sino una escuela popular de sabiduría superior. Hoy lo que tenemos es que lo segundo está siendo desplazado por lo primero. O podemos entenderlo como el resultado de una creciente complejidad social que ha forzado al sistema educativo a atender frentes que o bien antes no existían o los cubrían otras instituciones sociales como la familia o entidades de auxilio social, que hoy estarían sobrepasadas o habrían más o menos abdicado, y cuyas funciones la escuela ha de asumir total o parcialmente. Si, como solía decirse antes, la escuela enseñaba y la familia educaba, ahora muchas de esas otras funciones educadoras no escolares recaerían también sobre el sistema educativo. Y con ello, la transmisión de conocimientos queda inevitablemente diluida en el magma de las nuevas prioridades, forzosamente banalizada y como algo, en el mejor de los casos, accesorio. O también lo podemos ver desde muchas otras perspectivas, como que la escuela ha dejado de ser el ascensor social que fue en un tiempo de expansión económica y que por ello ha perdido entre la población el atractivo que pudo tener. O como una progresiva subordinación de la escuela a las leyes de la oferta y la demanda, un escenario en el cual la enseñanza pública jugaría el papel de un servicio subsidiario, reducido a lo básico y meramente asistencial. Siempre, eso sí, con el alumno como proclamado centro del sistema, ahora entendido también como cliente.
Pero al igual que unos son más iguales que otros, también con los clientes hay unos más preferentes que otros, cuya centralidad lo es solo con respecto al producto dirigido a ellos, y en clara posición periférica. Podría ser cualquiera de estas causas, o una combinación de todas ellas y muchas más, o el resultado de un proceso cuyo origen y verdadero alcance al caso se nos escape. Pero lo cierto es que el sistema educativo se encuentra más allá de sus propios límites y está al borde del colapso. En realidad ya ha colapsado, solo que este estado de colapso se ha convertido en sistémico y ni siquiera llama la atención. Una atención que, por otro lado, ya se desvía oportunamente hacia otros centros de interés. Y si la escuela todavía sigue ejerciendo de alguna manera su antigua función de transmisión de conocimientos, sería por inercias atávicas que cada nueva reforma educativa erosiona un poco más.